Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Hola, mi nombre es Miguel Humberto Sea Guillén, sexo masculino, edad 46 años y tengo estudios superiores en Ciencias de la Comunicación. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Mire, el principal problema que tiene esta nación es político. Tenemos una política corrupta que viene desde la época de la emancipación. En la parte social, tenemos, bueno, en la época de Fujimori se dio lo del terrorismo con Sendero Luminoso y el MRTA, que vino de la zona rural hacia la zona urbana y en general todos los desastres que ya todo el mundo conoce. Y en la parte económica tenemos lo que nos dejó pues, la hiperinflación del gobierno de Alan García, ¿no? Bien. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Mira, la hiperinflación que nos dejó Alan García era completamente desastrosa. Y justo Vargas Llosa en su campaña, él anunció que iba a tomar una medida como la que tomó Fujimori. Sino que por eso es que Fujimori le gana, porque Fujimori dijo que no iba a ser el Fujishock, ¿ya? Pero la medida consistía en liberar las exoneraciones del IGB y del ICS, de todas las empresas, de las grandes empresas, y esto fue lo que conllevó pues a que los precios se dupliquen. Si un pan te costaba un sol, pues al día siguiente te costaba 3 soles, 4 soles, pero era la única forma de que se vuelva a estabilizar porque el gobierno no tenía ni un sol ya en sus arcas, ¿no? Claro. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Mira, como hace un momento te dije, esto fue una guerrilla, se podría decir, que comenzó como un reclamo a la clase política por lo- las malas decisiones que tomaba el gobierno. Entonces, comenzó como un reclamo en Ayacucho y poco a poco se fue trayendo hacia la ciudad, ¿no? Ya, lastimosamente la medida militar que se tuvo que tomar en ese momento, no creo que fue la más adecuada, pero creo que era la única, porque lastimosamente el terrorismo era un ser que no tenía rostro, no sabíamos quién era quién, y lastimosamente también el ejército cometió demasiados atropellos porque abusó de la ignorancia de demasiada gente humilde que vivía en el campo, en la selva, ¿no? Pero creo que la medida no fue al 100% buena, pero si no se hubiera tomado tampoco esa medida en ese momento, no tendríamos hoy día, o no hubiéramos llegado a solucionar nuestra vida como es el día de hoy. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esa política? Mira, para comenzar, esa campaña, desde que un inicio fue un atropello contra los derechos humanos, contra los derechos de la vida, los derechos de la integridad corporal, de la vida familiar. ¿Por qué? Porque se abusó de la ignorancia de la gente. ¿Ya? A las personas, ¿por qué no lo hicieron en la ciudad? Y se fueron a hacerlo en las zonas campestres, Buscaron la a los zona. campesinos, a las personas de la selva, a los indígenas, porque se aprovecharon de su ignorancia. Nunca les explicaron que el método consistía que la ligadura de trompas los iba a dejar de por vida, no iban a poder ser padres y por ende no iban a tener una generación, cuando la Constitución protege eso, protege a la familia. ¿No? Entonces desde ahí estaba mal y lastimosamente fueron más de 200.000 mujeres las que pasaron por ese atropello. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Mira, justo volvemos a lo mismo. Te dije hace un rato que la política en este país es demasiado sucia y lo único que hizo Fujimori
fue con Vladimiro Montesinos conjuntamente, comprar los grupos, las grandes empresas como América, Panamericana, ATV, Frecuencia Latina, El Comercio, La República, ¿no? Para informarnos lo que ellos querían. Y por eso es que aparecieron tanto, ahí apareció la prensa chicha por eso, ¿ya? Porque le tapaban lastimosamente, le tapaban la boca a toda la gente que quería informar lo que sucedía con el Grupo Colina. Eso está demostrado, ¿ya? Pero eso fue, la prensa simplemente se vendió. Que si hubiera habido internet en esa época, como existe hoy en día, creo que hubiera sido mucho más difícil que se venda, ¿no? Correcto. Bueno, y por último, ¿no? ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencia tuvo para el país? Mira, yo creo, a mi parecer, a mi opinión, que el declive de Fujimori con Montesinos viene por la excesiva ambición que tenían estos dos seres en apoderarse cada vez más de las demás riquezas que tiene este país, ¿ya? Y fue tan grande la ambición de ellos que ya no querían compartir todo lo que nos robaban, ¿ya? Y es por eso que hubo por ahí alguien que se molestó y sacó a la luz los videos. Y es por eso que recién venimos a demostrar que toda la vida hemos sido una política sucia y ladrona, aprovechada de la ignorancia de la gente que más necesita. Por eso nuestra mayor fuente de riqueza es que la gente se eduque. Ujú. Bueno, muchas gracias por participar de esta entrevista. Gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Un gusto.